La jugada el peón a la casilla C4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla F6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla G3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5. Debilitando la estructura defensiva rival. Con el desarrollo, el blanco fortalece su influencia central y prepara el enroque. Jugada sólida. A través de la simetría, se solidifica la estructura de peones y se disputa el centro. Respuesta precisa. Con el fianqueto, el blanco se prepara para controlar el centro a distancia. Movimiento sólido. El empuje del peón central, reclamando espacio y desafiando la estructura del blanco. Buena lucha. La jugada el alfil a la casilla G2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón de la columna C captura en la casilla D5. Eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el caballo captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Permitiendo el alfil a la casilla G2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla C3 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla C3, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla C6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla B4, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla B4. Debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla A3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna B captura en la casilla A3, de un intercambio favorable. Posibilitando el caballo a la casilla E5 para afianzar el control posicional. Tras la captura, se abre la columna central y se simplifica la posición. Buena decisión. Con la recaptura, se mantiene la presencia central y la actividad de las piezas. Recaptura sólida. A través del desarrollo, se incrementa la presión central y se apoya el avance de peones. Buen desarrollo. La jugada el caballo a la casilla F6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla G6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a enroque corto, lo que incrementa notablemente la actividad.
permitiendo el alfil a la casilla G7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla D4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. La búsqueda de seguridad, el rey se pone a salvo y se preparan las torres. Movimiento esencial. El empuje del peón, se solidifica el centro y se prepara el desarrollo del alfil. Elección sensata. Con el plan a largo plazo, se prepara un fianqueto en el flanco de dama. Juego estratégico. A través del desarrollo, se completa la actividad en el flanco de rey y se prepara el enroque. Desarrollo natural. Con el fianqueto, se activa el alfil en una larga diagonal. Desarrollo potente. La búsqueda de seguridad, el rey se pone a salvo en el flanco opuesto. Buena jugada. La jugada la torre a la casilla C1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla A4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el alfil a la casilla D7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla C1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. A través de la centralización, la dama incrementa la presión en el flanco de dama del blanco. Colocación activa. Con la maniobra, se vigilan debilidades en el flanco de dama. Maniobra táctica. A través de la reubicación, se apoya el peón central y se prepara la acción. Reubicación estratégica. La jugada la dama a la casilla C2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla C3, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a la dama a la casilla B5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna G captura en la casilla F6, capturando material clave, abriendo el camino a la torre a la casilla C4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla D7 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla B4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla D5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a la torre de la columna F a la casilla D1. Lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo de la columna D a la casilla B4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla B1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Con la retirada, se defiende el peón y se prepara para futuras maniobras. Reubicación defensiva. La jugada el caballo de la columna F a la casilla D5 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla D7. Controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el peón a la casilla A3,
lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla C6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla E8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla G5 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla A3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla E5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el alfil a la casilla D7, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla F7, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el rey captura en la casilla F7, capturando material clave. Dando lugar a la dama captura en la casilla H7, de un intercambio favorable. Posibilitando el caballo a la casilla F6 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla A6 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla C6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a la torre de la columna F a la casilla D1. Lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla D4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla D4, capturando material clave. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla E4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla E5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a la dama a la casilla B5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla F7, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el rey captura en la casilla F7, capturando material clave. Dando lugar a la dama captura en la casilla H7, de un intercambio favorable. Posibilitando el caballo a la casilla F6 para afianzar el control posicional. A través del desarrollo, una jugada sólida que mantiene el control central. Desarrollo correcto. La jugada el alfil a la casilla C3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla C3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a la dama a la casilla B6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla A1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla D7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla E8 para afianzar el control posicional. A través de la centralización, la dama presiona y fuerza una reacción del blanco. Movimiento dinámico. Con la acción en la columna, se centraliza la potencia de la torre y se prepara la acción. Levantamiento estratégico. El empuje del peón gana espacio en el flanco de dama. Una jugada posicional sólida. Tras la captura, se simplifica la posición y se elimina un defensor clave. Intercambio lógico. Con la recaptura, se mantiene la actividad de la pieza y la estabilidad. Recaptura sólida. Tras la captura,
se gana un peón y se abren líneas. Ganancia táctica. A través de la centralización, la dama hostiga y mantiene el contrajuego. Movimiento de dama activo. El empuje del peón gana espacio y restringe las piezas negras. Juego agresivo. A través del desarrollo, se refuerza el centro y se prepara la consolidación defensiva. Desarrollo sólido. Con el desarrollo, se incrementa la influencia central y la coordinación de piezas. Desarrollo sólido. A través del desarrollo, se conectan las torres y mejora la coordinación de piezas. Mejora posicional. La jugada el peón a la casilla B4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla H6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla G4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla E4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. Tras la captura, se gana un peón y se activa la dama. Una respuesta táctica aguda. El avance del peón, continúa la tormenta de peones y gana espacio. Juego agresivo de peones. Con la maniobra, el caballo ataca el flanco de dama y crea amenazas. Juego de piezas activo. Con el avance, se apuntan debilidades y se incrementa la presión de ataque. Salida agresiva del caballo. Tras la captura, se simplifica la posición y se elimina una pieza atacante. Un intercambio prudente. La jugada la dama captura en la casilla B4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre captura en la casilla B4. Eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando paso a el alfil a la casilla E8, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla C4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla D2, capturando material clave. Dando lugar a la torre captura en la casilla D2, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla D2, debilitando la estructura defensiva rival. A través del cambio, se simplifica a un final con material igual. Una simplificación necesaria. Con la recaptura, se activa la torre y se disputa la columna abierta. Recaptura sólida. A través de la reubicación, se consolida el flanco de rey. Consolidación defensiva. El empuje del peón, centraliza y abre líneas para la actividad de piezas. Un fuerte avance central. La jugada a la torre de la columna A la casilla C8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla E7, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a la torre a la casilla B3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre de la columna A la casilla B8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla D5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. A través de la reubicación, se apoya la cadena de peones. Maniobra posicional. El avance del peón. Prepara la disputa del centro y contrajuego en el flanco.
Configuración posicional. El avance del peón, controla casillas centrales clave. Empuje agresivo de peón. Tras la captura, se abren líneas y se crean posibilidades tácticas. Un intercambio agudo. Con la recaptura, se centraliza el caballo y se incrementa la presión. Colocación activa. A través de la reubicación. Se prepara para maniobras defensivas y seguridad del rey. Reubicación del rey. La jugada la torre a la casilla A1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla C1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla F4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla C5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla B1 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla A3 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla D2 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla C1 con jaque. Ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa. Dando lugar a la torre captura en la casilla C1, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla C1, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre a la casilla B1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla D2 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla C7 para afianzar el control posicional. El empuje del peón, crea amenazas de peón pasado y restringe. Un poderoso avance. A través del desarrollo. Un movimiento activo pero que no aborda el desequilibrio. Sólido pero insuficiente. El empuje del peón, gana espacio en el flanco y prepara el ataque. Empuje estratégico. La jugada el peón de la columna F captura en la casilla E6 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla F6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando lugar a el caballo captura en la casilla F6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna G captura en la casilla F6. Debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna E captura en la casilla F7. Capturando material clave. Dando lugar a el alfil captura en la casilla F7, de un intercambio favorable. Posibilitando la torre a la casilla F3 para afianzar el control posicional. Con el jaque, se fuerza al rey a una peor casilla. Un movimiento dinámico. A través de la reubicación. El rey escapa del jaque pero permanece en una posición precaria. Reubicación del rey. Con el desarrollo, se apuntan debilidades en el flanco de rey. Presión posicional. La jugada el alfil a la casilla D7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla F7, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando lugar a el peón de la columna H captura en la casilla G5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla D5. Debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla C8, capturando material clave. Dando lugar a la torre captura en la casilla C8, de un intercambio favorable.
con lo cual llega la torre captura en la casilla A7, debilitando la estructura defensiva rival. Tras la captura, se gana un peón y se activa la torre. Ganancia táctica. Con la captura, se abren líneas y se crea contrajuego. Un intercambio dinámico. La jugada la torre captura en la casilla D7 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla D7, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Abriendo paso a la torre a la casilla C1 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Permitiendo el rey a la casilla G2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla E1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla F5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla E7 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla F6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre captura en la casilla D7, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Abriendo paso a el alfil a la casilla E6 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Permitiendo el rey a la casilla H8 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla D7, capturando material clave. Abriendo paso a la torre a la casilla C1 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Posibilitando el rey a la casilla G2 para afianzar el control posicional. Con el jaque, se fuerza al rey hacia atrás y se mantiene la iniciativa. Jaque agresivo. La jugada el rey a la casilla F8 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el rey a la casilla H8, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la torre a la casilla B7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla B8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla C7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla C6 para afianzar el control posicional. Con el jaque, un movimiento potente que explota la posición del rey. Movimiento dominante. A través de la reubicación, la única jugada legal, pero el rey permanece en peligro. Defensa pasiva. La jugada la torre a la casilla B7 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla E3. Activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Abriendo paso a la torre a la casilla C1 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Permitiendo el rey a la casilla G2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla D4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla E4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla D6 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla C1 con jaque de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla C3, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando lugar a la torre captura en la casilla C3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla C3, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el alfil a la casilla F5 establece una ventaja de espacio muy sólida.
abriendo el camino a el peón a la casilla H6 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la torre captura en la casilla B6, debilitando la estructura defensiva rival. La búsqueda de seguridad, el rey se asegura y prepara el final. Seguridad sólida. La jugada la torre a la casilla D6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla C3, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando lugar a la torre captura en la casilla C3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla C3, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla B6, capturando material clave, abriendo el camino a el alfil a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla B7 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla F5 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla E3, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el rey a la casilla D8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla F5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla C8 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el alfil captura en la casilla C8, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el rey captura en la casilla C8, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla G6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla C3, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando lugar a la torre captura en la casilla C3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla C3, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla H7, capturando material clave, abriendo el camino a el alfil a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla C7 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla D3 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla E3 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa, dando paso a el rey a la casilla F8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla D4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla E4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla E7 para afianzar el control posicional. A través del desarrollo, una jugada sólida que mantiene la integridad posicional. Buena defensa. Con la reubicación, se activa la torre y se prepara para mayor presión. Maniobra estratégica. A través de la reubicación, un movimiento defensivo que consolida la posición. Defensa sólida. Tras la captura, se gana material y se simplifica la posición. Un intercambio decisivo. La jugada el peón a la casilla D4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla D8, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la torre de la columna E a la casilla E6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla C3 para coordinar las piezas de manera armónica.
con lo cual la torre a la casilla A6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla E8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla E2 para afianzar el control posicional. Con la reubicación, se centraliza la torre y se prepara para más amenazas. Colocación estratégica. La jugada el alfil a la casilla D6 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla C3, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la torre a la casilla A6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con la torre a la casilla E6 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque, abriendo el camino a la torre a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla C6 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla A6 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el peón de la columna G captura en la casilla H5, de un intercambio favorable, permitiendo la torre a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el alfil a la casilla E7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla H6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla C3 para afianzar el control posicional. A través de la reubicación, un movimiento defensivo que consolida la posición del rey, seguridad del rey. Con la reubicación, un movimiento potente que controla casillas clave. Colocación dominante. La jugada el alfil a la casilla C5 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla D8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la torre a la casilla A2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla C3 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el peón a la casilla B6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla B8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla B7 para afianzar el control posicional. Con la reubicación, un fuerte movimiento que restringe al rey y limita opciones. Colocación dominante. A través de la reubicación, un movimiento defensivo que intenta consolidar. Seguridad del rey. La jugada la torre a la casilla C8 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla H5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el peón de la columna G captura en la casilla H5, de un intercambio favorable, permitiendo la torre a la casilla F6 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo, con lo cual el rey a la casilla E5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo paso a la torre a la casilla F5 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, posibilitando el rey a la casilla D6 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla D5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla C3, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el peón a la casilla H5, lo que incrementa notablemente la actividad,
permitiendo el alfil a la casilla A7 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con la torre a la casilla C6 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque, dando lugar a la torre captura en la casilla C6, de un intercambio favorable, permitiendo la torre a la casilla F6 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. El empuje del peón gana espacio y prepara actividad en el flanco de rey. Empuje estratégico. La jugada la torre a la casilla C3 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla G7, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, abriendo paso a la torre a la casilla D8 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, permitiendo el rey a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con la torre a la casilla E8 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque, abriendo el camino a la torre a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla C8 para afianzar el control posicional. La jugada el peón de la columna H captura en la casilla G6 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla G8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando lugar a el peón de la columna G captura en la casilla H5, de un intercambio favorable, permitiendo la torre a la casilla G5 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo, con lo cual el rey a la casilla D6 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a la torre captura en la casilla H5, de un intercambio favorable, posibilitando el rey a la casilla C7 para afianzar el control posicional. Con la recaptura, se simplifica la posición. Recaptura sólida. La jugada la torre a la casilla C6 de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla G8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la torre a la casilla D6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla G4 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual la torre a la casilla B6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo paso a la torre a la casilla D8 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, posibilitando el alfil a la casilla D6 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla B7 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla D6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a la torre a la casilla A6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual la torre a la casilla A1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla D1 para afianzar el control posicional. Tras la captura, se gana material y se simplifica la posición. Un intercambio decisivo. Con la captura, se gana material y se simplifica la posición. Un intercambio decisivo. A través de la recaptura, se simplifica la posición y se mantiene una ventaja decisiva. Recaptura sólida. La jugada el rey a la casilla C4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre captura en la casilla B5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición.
dando paso a la torre a la casilla D1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla B3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla G8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla G7 para afianzar el control posicional. Con la reubicación, se centraliza la torre y se incrementa la presión. Colocación dominante. La jugada el peón a la casilla D3 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla B4, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el peón a la casilla B6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla F4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla B8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla B1 para afianzar el control posicional. Con el jaque, un movimiento potente que fuerza al rey a una red de mate decisiva. Ataque demoledor.